Amigos de Soy 502, bienvenidos a Influencias de nuevo. Soy Selene y conmigo está un invitadazo, Coco Funes, bienvenido, vocalista de Fidel Funes y su Marimba Orquesta e hijo del maestro Fidel Funes, que en paz descanse, que dejó un gran legado con nosotros. Sí, gracias, qué gusto verte, tanto tiempo de conocernos y te ves muy bien y Gracias. Pues gracias por el espacio, me encanta platicar contigo siempre. ¿Cuánto tiempo tenemos de conocernos aprox? La gran, más de 20 años. Pasa el tiempo, Sí, ¿verdad? sí. Y mira, y por ti no pasan los años tampoco. ¿Será? Te miras súper joven. Bueno, pues estamos acá para que nos cuentes un poco del legado de tu papá, que fue uno de los grandes maestros de la Marimba Orquesta, de esa fusión tropical con el instrumento nacional. Cuéntanos un poco cómo fue que él comenzó esta agrupación. Fíjate que la Marimba Orquesta existe desde los años 50. Existía la Marimba Orquesta Gallito, una que se llamaba Maderas que Cantan, habían varias. Uh-huh. Después, con el tiempo, salió una que se llamaba Ecos Manzaneros, Alma Tuneca y Checha y su India Maya, ¿verdad? Y cuando todo el mundo pensaba que este género ya estaba quemado, ya no pasaba nada, sale mi papá en 1980. Ok, ¿y él vino a revolucionar de qué manera las agrupaciones? Mi papá vino a revolucionar todo porque mi papá estaba joven y tenía las energías hasta arriba, ¿verdad? Y algo muy importante de mi papá, que él siempre pensó como artista. ¿Y quién decidió seguirlo? Porque recuerdo que también estuvo uno de sus hermanos en el grupo. Mi papá nació en el Tumbador San Marcos, en una finca que se llama El Perú. Y mi papá ya se habían venido dos hermanas a Guatemala. Y mi papá fue el tercero que se vino. ¿A qué edad? Como a los 12 años. Ya estaba aquí. Creo que en ese tiempo la onda no era tanto irse a Estados Unidos, sino venirse a la capital. Sí, pues, y era chiquito. Sí, pero así es la vida, ¿no? de algunos niños, ¿va? ¿Qué hacía antes? ¿Qué hacía de niño tu papá? Mi papá cortaba café, pero mi papá desde pequeño él quería lo de la marimba, pero mi abuelo no lo dejaba. Mi abuelo era el encargado de la marimba de la finca. Ah, no te creo. Fíjate. Pero mi abuelo no lo dejaba, no sé por qué. Y mi abuela no quería que él fuera músico porque decía que los músicos eran bolos. ¿Y qué tanto de verdad hay en eso? No es cierto. No es cierto. O sea que trabajaba en el campo desde muy niño. Desde niño. Y toda la familia se dedicaba al café, sí, a distintas cosas. Mi abuelo, por ejemplo, era el jardinero de la finca. Y tenía la marimba de la finca. Y en cada fiesta del lugar, él se encargaba de amenizarla. Sí, mi abuelo con la marimba con otros músicos y la marimba de ahí de la finca. Pero no dejaba que mi papá se involucrara. Hasta que fue rebelde No, hasta que vino a Guatemala fue. Que mi papá me contaba que buscó donde aprender y había un lugar donde le dijeron, mire, allá enseñan, man. Y buscó ese lugar y de ahí para adelante, después al conservatorio y todo. Él por sí solo ingresó al conservatorio. Sí, por sí solo. ¿Y cómo fue la idea de formar su grupo y decirle a su hermano, vamos a formar una banda? Bueno, poco a poco se vinieron los demás hermanos, porque mi papá siempre ayudó a su familia, ¿verdad? Siempre los jaló. Y mi tío David, que en paz descanse, él era muy apegado a mi papá. Entonces mi papá lo empezó a jalar para que se volviera músico y todo. Y así, sí, hasta ser famosos en toda Guatemala. Prácticamente lo hizo cantante y lo puso en el grupo. Bueno, y vamos contigo, Coco. ¿Cómo fue crecer con un papá famoso? ¿En qué momento tuviste la conciencia de que él era músico y que todo el mundo lo conocía? ¿Los paraban en la calle? ¿O cómo fue esa experiencia de niño para ti?
Fue muy bonita. Yo me recuerdo cuando mi papá ensayaba la marimba, la trompeta, y cuando él se estaba arreglando, ¿verdad? Que se ponía el uniforme para cuando iba a un toque acá en la capital, ¿verdad? Entonces de eso no se me olvida, eso no se me olvida y todo muy bonito. Ahora que me di cuenta que el público cómo lo quería y todo fue cuando yo empecé a andar con él. ¿Cuándo Me más o recuerdo menos? que para una Semana Santa me fui a un toque con ellos. Yo estaba pequeño, ¿verdad? Y la gente, que mi papá iba caminando para el salón y la gente, Fidel, 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 y la foto, y la foto. ¿Cuántos años tendrías ahí? Como unos 14 tal vez, A la gran. fíjate. Me contabas un poco acerca de y como de los días de descanso, las navidades, las fiestas importantes. ¿Qué recuerdos tienes de esas fechas? Las navidades es muy bonita. Como familia, nuestra época es la Navidad. Ahora la Semana Santa sí nos gusta, pero no tenemos algo como un buen recuerdo, porque mi papá vivía tocando todos esos días. Entonces no salíamos ni nada, No lo veían. no lo veíamos. ¿Y él se ausentaba mucho del hogar o qué experiencia tuviste tú con esa Por ausencia de tu ejemplo, papá? para la Semana Santa, ponerle de lunes a domingo no estaba porque andaba tocando a todos esos días, allá por la costa y todo. Y como no habían celulares ni Qué la esperanza. comunicación que hay ahora, ¿verdad? Por ejemplo, los fines de semana eran totalmente de él estar ausente. Sí, ¿Cómo sí, lo sí. Yo vivías? siempre le preguntaba a mi mamá, mami, mi papá va a tocar tal domingo, ¿no? Y nunca estaba libre. Pero de repente había un domingo así en el año que estaba libre y nosotros felices, va, de que él estuviera en la casa. Ya me imagino. Sí. ¿Y cuándo es que te nace a ti ser músico también? ¿Tuviste alguna otra carrera que querías seguir No, o desde niño? yo desde niño quería, mi sueño era tocar en la marimba orquesta de mi papá, era cantar. Fíjate que yo estaba en el colegio y estaba en el escritorio, ¿va? Y en lo que la maestra estaba explicando, pero yo estaba pensando en canciones del grupo de mi papá, ¿va? De cantar en la mente, ¿va? De veras, ¿fuiste Sí, buen estudiante o regularón. solo Fíjate, pensabas en las sí, notas y en... y luego mi abuelo que era músico también, él tocaba allá por el estadio, por la zona 5 en un restaurante. Y ya cuando 15 años, 16 empecé yo a tocar con él. Ah, primero tocaste con tu Ahí abuelo. fueron mis primeros pasos con mi abuelo. ¿Y no te decía tu papá algo acerca de la música, de no te dediques a esto? ¿O sí, algún día vas a estar conmigo, a seguir mi legado? Mi papá no quería, fíjate, porque él decía que era muy sacrificado todo. Y tal vez en ese tiempo lo era, pero hay cosas que han ido cambiando. ¿Qué carrera quería que siguieras? Pues no me dijo ninguna en especial. No me dijo ninguna en especial, pero sí, sí te juro, ahora que mi papá va a cumplir 7 meses de que falleció, que él siempre quería que estuviéramos bien. Me imagino era una persona que velaba por su familia, por los Sí. suyos. Por ahí recuerdo que me contaste que además de músico querías ser deportista. Contame un poco de esa Es que mi etapa. otra pasión es el fútbol. Es el fútbol y yo toda la vida me la pasaba jugando fútbol. Jugando fútbol, esa era mi vida. Y cantando, jugando fútbol y cantando. Yo cantaba las de Pedrito Fernández. Así. Sí, la mochila azul, la de los ojitos, todas esas. Y, y pues esa era mi vida. Pero alguna vez fui a hacer una prueba a un equipo. Pero estoy un poco malo del corazón. Algo que ya me controlé, ¿no? Entonces ya no seguí con lo del fútbol. ¿La enfermedad fue como de nacimiento Fue de o nacimiento, fíjate.
Entonces te recomendaron que no siguieras Me por ese recomendaron camino. que no. ¿Se puede decir que en qué equipo probaste? No. ¿Por qué? ¿No querés No, porque mi público me creer? sigue de todos los equipos. Bueno, entonces gracias a Dios que te tenemos por el lado Sí, fíjate, musical. y aunque en el escenario siempre bailamos y sudamos, pero no es como estar en un partido de fútbol, ¿verdad? ¿Recuerdas esa primera vez, ese primer encuentro en el escenario, cuando te subiste? Ah, sí, sí, sí. Descríbenos esa experiencia. Ah, yo estaba nervioso y fíjate que siempre viendo a los demás, ¿va? Que a ver qué decían, si estaba tocando bien o no. ¿Va? ¿Cuántos años tenías? Tenía como 16 años. ¿Y tu papá te dijo algo antes de subir? No vayas a hacer esto o algo así, ¿no? Lo que me decía mi papá que nunca fuera a agarrar vicios. Los vicios están a la orden del día, ¿va? No solo por ser músico, sino en nuestra vida diaria. ¿Va? Pero él me recalcaba eso, de nada de vicios. ¿Cuál es el consejo que recuerdas con mucho cariño que tu papá te dio acerca de la carrera, acerca de este medio? ¿Tienes algo que te haya dejado? Fíjate que el recuerdo que no se me olvida, entre muchos consejos que me dio mi papá, pero mi papá siempre me dijo que había que tratar bien, por ejemplo, hasta el que barría el edificio, hasta el dueño del edificio, ¿verdad? Que siempre había que tratar bien a todo mundo y que no importaba de dónde viniera uno, sino que importaba lo que uno era en la vida. Imagino que tu papá recibía mucho cariño de las fanáticas, de los fanáticos. ¿Cómo era cuando Fidel ingresaba a la sala, al salón o en sus horas de descanso? Esa interacción con el público. ¿Has tenido una anécdota de alguien que te haya hecho algo, que le hiciera algo a tu papá, que les jalara el pelo? No No, sé. pero siempre cuando entraba mi papá era como que tenía una energía artística. ¿Verdad? Como te repito, yo considero que mi papá nació artista. Eso lo llevaba en la sangre. Sí. ¿Y qué te ha pasado a ti de divertido con los fans? Pues fíjate que ahora, por ejemplo, se toman muchas fotos conmigo, me piden autógrafos, hasta la gente hace cola para tomarse fotos conmigo y es una cosa que agradezco de todo corazón porque yo soñé eso. Cuando era niño soñé todo eso. Y ahora se me está dando y es algo indescriptible, ¿verdad? Muchas personas se imaginan que el mundo de la música es glamour, que es dinero, poder. ¿Cómo vivieron esa experiencia ustedes? ¿Qué se requiere para movilizar a una marimba? El detrás de cámaras, lo que nadie ve. Es una gran infraestructura y a nosotros nos contratan y todo y siempre tenemos muchas presentaciones, pero detrás de eso existe que tenemos que tener todo bien, el audio, la escenografía, tengo que tener bien a los que trabajan conmigo, eh, tengo que tener todo al 100. Por ejemplo, terminamos una temporada de presentaciones y hay unos 5 días de descanso. Todos los días mi vida es el grupo. Yo pensando en qué hacer, qué música sacar, uniformes, todo eso. ¿Cuántas personas integran actualmente Fidel Funes y su En el marimba escenario orquesta? somos 19 Y detrás de y ya en total somos 45 personas. 45 personas. O sea que muchos consideran que son un grupo caro, pero no saben lo que hay Exacto. detrás. No saben lo que hay detrás y 45 personas. ¿Qué se requiere para una puesta en escena? pues que hay un espacio amplio para armar de la mejor manera, ¿no? Y Luces, ajá, luces, sonido. todo eso. Que nosotros mismos lo llevamos, ¿va? Por eso necesitamos el espacio amplio. ¿Han tenido algunas
algunos momentos desagradables como banda, algo feo que les ha ocurrido y que les ha dado alguna lección de vida? Sí, hemos sido víctima de 3 robos de todo nuestro equipo. No te creo. Sí. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue? Que han parado era un tiempo que asaltaban mucho en el camino, ¿verdad? Y como uno va aprendiendo, ¿verdad? No teníamos GPS ni nada los camiones Sí, hubo una época, ¿verdad? Más o menos ajá. en los 2000, Y fíjate sería, que a inicios del en ese 2000. tiempo fue. Y hay muchas historias porque en uno de esos robos nos contaron que no era para nosotros, era para otro camión, pero se equivocaron, ¿va? Pero, Pero aprovecharon. ajá. Ay, no te creo. También me recuerdo cuando hicimos el primer sinfónico, bien emocionados todos. Yo creo que estuviste ahí, ¿verdad? Sí, Eh, fue mítico, fue y las increíble. personas, sin mencionar nombres, va, que les dimos la producción de filmación y todo, no grabaron nada, ¿va? Todo salió mal, va. Ay, no te Entonces, creo. son cosas que pasan. Sí, que se salen de las manos porque pasan en ese momento y no se pueden repetir, ¿verdad? Ajá, son un poco de sinsabores, ¿va? Hasta te enojas en ese momento, pero son cosas que pasan. Imagino que han pasado varios integrantes en la marimba al ser como un equipo muy complejo de 20 personas, 19. Les han quedado mal algunos músicos. Casi no, porque la mayoría se mantiene. Siempre está aquel que se va y de la noche a la mañana va, no te avisa ni nada. También está el otro que sí avisa y hasta te da tiempo para conseguir a otro integrante, ¿va? Hay de todo. O sea, es difícil coordinar a tantas Sí, personas, ¿verdad? En alguna ocasión tu papá nos contaba que también había tenido como integrantes que se quedaban en Estados Unidos durante sus giras. Se sí, escapaban fíjate por que ahí. una vez se fueron como 6 de un solo. Ay, no Eh, te creo. y no fue tanto que se hayan quedado, sino que mi papá sacó a uno. Y como los demás amigos de ese, ¿va? Se llevaban bien, se fueron de una vez, ¿va? Sin decir adiós ni nada, ¿va? Pero ahí estuvimos con mi papá consiguiendo a otros y ensayando. ¿Cuál ha sido el momento más duro de Fidel Funes y su Marimba Orquesta que recuerdas? Para mí fue cuando murió mi papá. Fíjate, porque yo nunca he sido tanto mucho de amistades. Y como empecé a trabajar desde muy pequeño, casi toda mi vida anduve con mi papá. O sea, mi papá era mi jefe, mi director, mi amigo. Fue un golpe bien duro, fíjate. Eh, y en el momento yo sentí que todo había terminado para mí ya. Pero ahí voy, ya van 7 meses y voy levantando el espíritu. Y mucho de eso es gracias al público porque es un cariño enorme, fíjate. ¿Te pidió algún favor tu papá acerca de la agrupación? Pues mi papá lo que siempre hablamos era que mantuviera la calidad y la línea del grupo, ¿verdad? Y eso es lo que he tratado de hacer. Eh, y... Pero algo más, ¿no? Nos has contado que tu papá siempre fue una persona que compartió con su familia. ¿En algún momento hubo alguna cuestión familiar que los dejara a ustedes como que bajaran como en esas rachas que muchas familias pasan pero que logran superar? ¿Ha habido algo? Lo que pasa es que fíjate que mi papá, en la época de los 80s, la historia de mi papá se divide en 2 partes, ¿va? En la época de los 80s tuvo mucho éxito y con decirte algo, mi papá llegó a tener 11 casas. Pero como te dije al principio, mi papá siempre iba a lo artístico por delante. O sea, él lejos de
de pensar en el dinero, él pensó como artista siempre, ¿ya? Y total de que las perdió y la última que perdió fue donde vivíamos. Después de eso vino una época mala, ¿va? Que creo que a todos nos puede pasar, ¿va? A todas las familias, ¿va? Una época que hasta nos sacaban del colegio porque no podían pagarlo así, ¿va? A veces no llevábamos ni refacción, pero son cosas que pasan, ¿va? Y, y después vino una época buena. Mi papá en 1990 se fue a México. Ahí es donde te digo yo que termina esa parte, va la primera. Ya, ajá. En 1990 se fue a México a buscar internacionalizarse y todo. Ya había hecho las películas y todo. Pero se fue a México con el grupo, allá estuvo 4 años radicando allá. Y se vino acá a Guatemala. Se regresó. Ajá. Cuando mi papá vino, él ya no quería seguir con el grupo. Ay, no te creo. O sea que hubo posibilidad de que ya no siguiera. Fidel Funes ya no. Pero estaba mi tío y estaban otros integrantes y le dijeron que siguieran, que siguieran. Porque a ellos les gustaba estar en el grupo. Y siguió mi papá. Pero no había mucho trabajo. Pero hay un detalle por el cual no había mucho trabajo. Porque mi papá le había quitado la marimba al grupo. Fíjate. Había decidido renovar. Sí, como todo cambia, en ese tiempo mi papá pensó que ya no le gustaba la marimba al público. Y así tardó como 3, 4 años y no había trabajo. De repente vino alguien de un lugar y le dijo a mi papá que le daban el salón y que él montara el baile. Y mi papá también otra cosa que era su pasión era hacer eventos. Entonces este señor le dijo, mira, ¿por qué no llegas con marimba si a vos la gente te quiere con marimba? Ahí abrió los ojos. Está bien, dijo mi papá, y ensayaron, como unos 15 temas y entre los que ya tenían, hicieron su presentación. Y resulta que el día del salón estaba llenísimo, pero afuera. Y adentro nunca entró gente, fíjate. La gran, y mi papá decepcionado. Al otro día tocaban allá por Shela. Pero ya era un contrato normal. ¿Ya con marimba? No, solo así sin marimba, pero ahí llevaban la marimba en el camión. Y mi papá le dijo a los señores, miren, ahí traemos la marimba, si quieren, nos echamos unas con marimba. Y los señores le dijeron, don Fidel, pero nos va a cobrar más. No, hombre, es el mismo precio. Y fíjate que allá acostumbran a transmitir los conciertos desde antes, ¿no? Y solo ese día que mi papá tocó ya con la marimba, mi papá hizo de una vez como 10 contratos. Y mi papá dijo, ¿en qué estaba pensando cuando le quité la marimba al grupo? Y de ahí para adelante, ¿no? ¿Y por qué se quedaría la gente afuera del salón? ¿Estaba más acostumbrada a vivir la fiesta afuera? Porque la entrada del salón era como que todo se miraba, como de rejas. Entonces miraban desde afuera. ¿Y les gustaba más así? Y eran otros tiempos, ¿verdad? Todo cambia. Y así fue como mi papá regresó a la marimba y la marimba ha sido bendita para los guatemaltecos y para nosotros en especial. Acaban de tener su segundo sinfónico ya sin Fidel Funes. ¿Cómo fue esa experiencia de rendir homenaje a tu papá? Fue bonito. Fíjate que todo eso lleva un gran trabajo para llegar a ese día. Pero lo logramos y... ¿Cómo trabajaron en ese? Me imagino que los arreglos son diferentes. Sí, se hicieron otros arreglos y siempre los éxitos de nosotros. Y lo mejor fue que un día antes ya no habían entradas. Ya no habían entradas y se llenó y la gente coreaba.
y pusimos a todos a encender el teléfono y fue mágico. Si tuvieras que darle un mensaje a tu papá al cielo en estos momentos, ya con tu corazón sano, un poco más sano que antes, ¿qué le dirías? Que ahí voy, que lo extraño, pero que ahí voy. Que aquí estoy solucionando todo y que todo ha salido bien. Y que espero que donde esté, que ya no esté sufriendo. Perdón. Que espero que donde esté, que ya no esté sufriendo y que ahí vamos para adelante siempre. Como él me enseñó. ¿Cómo recuerdas a tu papá? Sí, como describiéndolo. Una persona siempre soñadora, una persona activa, un hombre fuerte. Y un hombre que nunca se rendía. Pasara lo que pasara, nunca se rindió mi papá. Y así lo recuerdo, fíjate. Para mí ha sido muy duro, porque él era mi todo. Pero ahí sigo adelante. Muchísimas Trabajamos gracias. en familia, mi mamá, mis hermanas. Gracias, Coco. Sí. Gracias por abrir tu corazón y por contarnos un poco acerca de la vida de tu papá. Y él ha dejado una huella muy grande en Guatemala y sabemos que vive por siempre a través de su arte y a través de ustedes que siguen su legado en la marimba. Y quiero agradecer al público porque es un cariño, mira, impresionante. Hasta ahora tuvimos oportunidad de abrir nuestro canal de YouTube, el cual lleva por nombre Fidel Funes Oficial, y ya tenemos un montón de seguidores, ¿no? Así se llama, Fidel Funes Oficial. Ese es el que hay que buscar. Ese es el que hay que buscar y está verificado ya? No, todavía no. Pero quiero agradecer al público porque el cariño es impresionante, te lo juro. Muchísimas gracias. ¿Y dónde podemos obtener la música de Fidel Funes y su marimba En todas las orquesta? plataformas digitales ya está. Y ahí la pueden obtener. Estamos estrenando álbum. ¿Cómo se llama? Grabación, se llama La Leyenda Continúa 2.0. Porque ya habíamos sacado un primer álbum de La Leyenda Continúa, nada más. ¿Y cómo pueden obtener el disco? Disco físico ya no hay. Solo en plataformas. Solo en plataformas. Okay. Lo pueden descargar, ¿verdad? Y a seguir sus eventos a través de las redes sociales. A través de nuestras redes. Fidel Funes y su marimba orquesta en las redes sociales. Sí, muchísimas en YouTube, gracias. Sin marimba orquesta, solo Fidel Funes Oficial. Muchas gracias, Coco, y para adelante, como dices y como dijo tu papá. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo.